Nos encontramos en este momento para trabajar la presentación de biología celular y molecular del grupo 1509-29, tema a tratar biomoléculas orgánicas para nuestro tutor Gustavo Jaimes. Presentado por la alumna Sandra Pardo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nuestro tema, biomoléculas orgánicas, en donde encontramos clasificados 4 grupos importantes como son los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos y las proteínas. El gran interrogante de la vida es de qué está hecho o constituido el ser vivo. Muchas teorías han sido propuestas y en su momento han sido valederas. Pero en la actualidad sabemos que el origen de la vida tiene origen en la misma célula. Las biomoléculas orgánicas las tenemos como son los lípidos, los glúcidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas, que son las que conforman nuestra célula. Los seres vivos están constituidos principalmente, como ya lo dijimos, por 4 moléculas formadas por átomos de carbono, los cuales se pueden unir entre sí o a otros átomos como son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno o el azufre, dando como resultado estructuras moleculares complejas y de los cuales se benefician los seres vivos. Dentro de la composición química de los seres vivos encontramos las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Dentro de las inorgánicas están las aguas y los sales minerales. Y las biomoléculas orgánicas las encontramos como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En este momento presentaremos los carbohidratos. Los carbohidratos es un grupo importante de biomoléculas, se pueden llamar hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos. Los encontramos como los hidratos de carbono o carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbohidratos también reservas energéticas para el organismo o como azúcares que forman parte de la membrana plasmática de la pared celular de algunas bacterias y de las células vegetales. La estructura química de los carbohidratos está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta, acá la tenemos, es su composición. El número 2 nos indica que es la cantidad de veces que se nos está duplicando el átomo de hidrógeno con respecto a los carbonos y a los oxígenos. Acá el número, la N, significa el número que indica la cantidad de átomos de carbono y de oxígeno que puede componer Los podemos clasificar dependiendo de la cantidad de azúcares que lo compongan. Tenemos el azúcar simple o básicos, que son denominados monosacáridos. Los carbohidratos con 2 azúcares se denominan disacáridos. Carbohidratos que consisten de 2 a 10 azúcares simples se denominan oligosacáridos. Los carbohidratos con más de 10 azúcares simples se denominan polisacáridos. La función principal de los carbohidratos es reserva de energía de uso inmediato para nuestras actividades diarias o como glucosa para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Los lípidos, ¿qué son? Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno y en ocasiones poseen fósforo y nitrógeno y en menor proporción azufre. La función principal es energética, estructural, de hormona y vitamínica. Se clasifican en
lípidos simples como son las grasas, mantequillas, las ceras, en lípidos complejos como fosfolípidos, glucolípidos y otros lípidos complejos como son los sulfolípidos y aminolípidos. Las lipoproteínas también pueden colocarse en esta categoría. Los lípidos los encontramos en los aceites, también en los que son las semillas secas y en otro tipo de alimentos. Los ácidos nucleicos son biopolímeros macromoléculas compuestas de unidades llamadas nucleótidos. Existen de manera natural en dos variedades: ácido desoxirribonucleico o ADN y ácido ribonucleico como ARN. Cada nucleótido se compone de tres partes: una estructura anular que contiene nitrógeno llamada base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y al menos un grupo de fosfatos. Cada nucleótido en el ADN contiene de 4 posibles bases nitrogenadas: adeína, guanina, citosina y vitamina. Tenemos aquí la adeína, la timina, la citosina y la guanina. Esto es la representación gráfica del ADN. La estructura de los ácidos nucleicos tenemos en el ADN, que está compuesto por oxígeno, fósforo, hidrógeno, una base de carbono y azúcares. Tenemos el ARN, que también está formado por oxígenos, fósforos, hidrógenos y carbonos. Las proteínas o protidos son biomoléculas orgánicas formadas siempre por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden contener también fósforo o azufre y algunos otros bioelementos. Los protidos se componen de unas pequeñas moléculas denominadas aminoácidos. Los aminoácidos se enlazan unos con otros mediante el llamado enlace péptico. Una cadena formada por solo unos pocos aminoácidos recibe el nombre de peptido. Oligopeptido si contiene muy pocos y polipeptidos si son más. A partir de ciertos números pasa a llamarse proteínas, pero no hay un número determinado. En general, los peptidos son fragmentos de proteínas. Las proteínas las encontramos en los alimentos, como son en los frutos secos, en algunos panes, algunas verduras y en los tipos de carne como son las de pez, cerdo o res. La función de las proteínas. La función estructural. Las membranas celulares son estructuras que contienen una alta proporción de proteínas. El colágeno, la elastina y la queratina son proteínas que aparecen formando parte de los huesos. El colágeno están bajo la piel, colágeno y elastina, o forman la epidermis de la piel, las uñas, los cuernos, los pelos o las plumas. La función transportadora. Hay proteínas sanguíneas que transportan lípidos, por ejemplo, el colesterol. La hemoglobina transporta oxígeno también en la sangre. La mioglobina lo hace en los músculos. Y los citocromos transportan electrones a las mitocondrias, permitiendo el proceso de la respiración celular. Función inmunológica. Los anticuerpos que sintetizan los linfocitos son siempre proteínas. Los ácidos son fabricados específicamente contra los antígenos o elementos extraños que penetran en el organismo. La función hormonal. Muchas hormonas son proteínas, como la del crecimiento, la insulina
o la adrenalina. En la función contráctil actúa la actina y la miosina, responsables de la contracción muscular. Son proteínas de función enzimática o biocatalizadora. Las enzimas son proteínas que favorecen y permiten que tengan lugar todas las reacciones químicas de las células en el metabolismo. Otra función es el fibrógeno, es la proteína responsable del coágulo de la sangre o la coagulación sanguínea, así como muchos factores involucrados en esta coagulación son también todas las proteínas. Las proteínas cuentan con unas estructuras en donde podemos encontrar en la primera imagen los aminoácidos como una estructura primaria de las proteínas en secuencia de esta cadena de aminoácidos. En la segunda imagen encontramos las láminas plegadas beta o una hélice alfa, que son estructuras secundarias de las proteínas. Fuentes de hidrógeno en el esqueleto de péptidos pliegan los aminoácidos en patrones repetitivos. La imagen 3 es una estructura terciaria de la proteína con plegamientos tridimensionales de una proteína debido a las interacciones entre sus cadenas laterales. Y la imagen 4 es una estructura cuaternaria de las proteínas que se dan en proteínas compuestas por más de una cadena de aminoácidos. Espero haya sido de su agrado la presentación, haya sido entendible y en el momento comparto con ustedes las referencias de imágenes y textos de donde fue sacada la información. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes Sandra Parr.